Continuamos aquí en Mesa Central y ya tenemos a nuestro próximo invitado, el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Álvaro, buenos días, gracias por la invitación. Partamos por la encuesta, la venía escuchando, me contaba usted, que da datos respecto a votante probable. En el momento, 56,4%, ese es el universo de votante probable, le da un 45,8% al apruebo, 54,2% al rechazo. Y en el caso de votante general le da un 60-40 prácticamente al rechazo de ventaja. Y en términos de hoy, el apruebo sube al 30,1% y el rechazo lidera con 46%. ¿Cómo toma estas cifras a 6 domingos? Estamos a 6 domingos del plebiscito. Nosotros miramos las encuestas con mucha atención, las analizamos, pero al mismo tiempo creemos que suelen equivocarse y yo creo que ninguna encuesta es capaz de predecir cuánta gente va a ir a votar. Nosotros tenemos en el comando, también algunos estudios que ha ido monitoreando el gobierno, creemos que va a votar mucha gente, que eso puede superar tranquilamente el umbral del 60-65%. Pero eso, claro, nadie puede predecirlo hoy día a 6 semanas del plebiscito. Nosotros creemos también, obviamente lo decimos desde el Comando Aprueba por Chile, que el triunfo, y ese es el objetivo por el que estamos trabajando, el triunfo puede ser similar al que fue en segunda vuelta de Boric con Kast. Ese es el triunfo del apruebo, que nosotros estamos trabajando por aquello. Recordemos que el Comando del Apruebo recién se está armando, yo diría a partir de los primeros días de julio, cuando se entrega, el 4 de julio, el texto de convención constitucional, a diferencia de la campaña del rechazo que viene, yo diría, desde el día 1 de la convención, haciendo una campaña en contra del proceso constituyente, o sea, y además con mucha plata. Sí, la proyección, dice usted, es que el apruebo le ganaría por 10 puntos al rechazo, más o menos. Ese es el objetivo que nosotros tenemos, que podría repetirse el escenario de segunda vuelta de Boric con Kast y que el porcentaje de gente que va a ir a votar puede ser muy superior incluso al de segunda vuelta, que ya fue importante, fue el 55% del padrón. Ese objetivo es el que estamos trabajando. Nosotros tenemos la percepción de que esto va creciendo. Ayer hubo un aprobazo en Maipú con miles de personas, una convocatoria de verdad multitudinaria, y en otras regiones de Chile se están autoconvocando los comandos por el apruebo, tal como ocurrió en segunda vuelta, que fue un proceso de abajo hacia arriba, obviamente con un comando central, pero de abajo hacia arriba donde la gente se está formando. Ayer hubo un conversatorio con Jaime Baza, por ejemplo, en Pedro Aguirre Cerda, en una capilla con muchísimos dirigentes locales que luego van a ir a capacitar a sus vecinos. Entonces, esto se está dando en todo Chile y las encuestas se pueden dar, o puede haber una sorpresa con lo que las encuestas están diciendo el día de hoy. Solo para cerrarlo de la encuesta, la proyección que hacen en Activa Research es que mientras más gente vote, más favorece el rechazo. Esa es la proyección que hacen en este pronóstico que hacen hoy. Que ¿cómo saberlo? Porque si vota mucha gente nueva que no ha votado anteriormente, es muy difícil predecir su comportamiento electoral. Hay quienes dicen que si vota más jóvenes tendería a votar prioritariamente por el apruebo. Lo mismo en los sectores populares, en comunas donde hay altas tasas de abstención. Nosotros creemos que eso se puede dar vuelta y probablemente si la gente entiende el mensaje de lo que implica la nueva Constitución, el texto de la nueva Constitución, que es lo que dice la carta de la presidenta Bachelet, no es un punto de llegada, es un punto de partida para los cambios que han sido demandados por las amplias mayorías ciudadanas en materia de derechos sociales, en materia de equidad de género, en materia de medio ambiente, en materia de anticorrupción y antiabusos. Nosotros creemos que la Constitución vigente es una Constitución de los abusos. La Constitución nueva es una Constitución del mañana que da la posibilidad de construir un mejor Chile. Entonces, si eso cala, ese mensaje cala en los sectores populares, en el mundo juvenil, en la gente que tradicionalmente no vota y ahora sí podría participar masivamente, nosotros creemos que el escenario puede ser muy distinto y gana la prueba. Ya que la menciona a la expresidenta Bachelet, ¿vienen nuevos gestos? ¿Va a participar en la franja? ¿Hay alguna coordinación con el comando? Finalmente fue una carta, ¿no? La expresión que tuvo la exmandataria respecto a este encuentro que tuvo con el presidente Boric. ¿Qué viene con ella? ¿Qué más esperan de ella? Porque ya todos sabemos que vota a prueba, ¿no? Sí, la carta yo creo que es muy significativa, vale la pena leerla. Una expresidenta que dice, mire, la Constitución actual era una camisa de fuerza, estoy diciendo con mis palabras, no lo dice textualmente la carta, pero nos negaron cambios que la ciudadanía venía demandando. Es una Constitución que además es innovadora en materia de paridad, única en el mundo, escrita por un órgano paritario y que además logra transversalizar
en toda la Constitución la equidad de género y las demandas de una democracia paritaria en las distintas esferas de la sociedad, dejar atrás la Constitución del tirano, ¿no? Lo dice de manera muy, muy clara, a diferencia de otros expresidentes, ella sin titubeos llama a votar apruebo, y dice, y después del 5 de septiembre, que esto es muy importante para el debate político, las fuerzas políticas tendrán que buscar la manera de implementar la nueva Constitución, hacer las reformas que sea necesario hacer, pero después del 5 de septiembre con resultado en mano. ¿Pero vienen más gestos? ¿Viene a participar en la campaña? Lo de la franja, ella es militante del Partido Socialista. El Partido Socialista y la gente del socialismo democrático, a pesar de que estamos en un mismo comando, que se llama Aprueba por Chile, que es de partidos oficialistas más organizaciones de la sociedad civil, ellos están preparando su franja propia. Por tanto, desconozco si el Partido Socialista le va a pedir que ella participe en la franja. Si así fuese, me parece que suma y que es un aporte, pero eso es decisión del Partido Socialista y ciertamente es decisión de la expresidenta si quiere participar. Como Revolución Democrática, ¿están de acuerdo con que el gobierno tome todos los riesgos que hemos visto esta semana, que queme las naves por el apruebo, como se ha dicho, con el presidente en terreno prácticamente todos los días, entregando textos de la nueva Constitución en Peñalolén, en fin? ¿Usted está de acuerdo con esa estrategia, incluyendo los riesgos? A ver, yo creo que el presidente ha sido muy claro, lo conversamos en el comité político de la semana pasada en Renca, lo conversamos también en Cerro Castillo como Frente Amplio con el presidente. Él es muy claro en decir, acá hay un rayado de cancha de Contraloría que implica no gastar recursos públicos por el apruebo, eso sería corrupción, y el mandato es clarísimo en ese sentido. No hacer campaña por el apruebo en horario laboral, esto para los funcionarios públicos, pero nadie puede restringir en democracia y frente a un plebiscito que es histórico, con voto obligatorio por la nueva Constitución, que expresemos nuestras opiniones políticas y no dejamos de ser ciudadanos. Y nadie puede dudar que el presidente Boric, los ministros del comité político, lo ha dicho Marcel, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, la Toti Orellana, todos han dicho vamos a votar a prueba. Eso es, nadie puede negar aquello. Lo de repartir constituciones o entregar textos constitucionales es un deber del gobierno, informar, el voto informado y además garantizar las condiciones para que esta elección sea impecable, limpia, transparente, con transporte público. En agosto van a salir los domicilios electorales en el CERVEL para que la gente se informe porque pueden haber cambios y la idea es que la gente vote cerca de su domicilio y eso lo tiene que garantizar el gobierno. Otra cosa es la campaña por el apruebo que tenemos que hacer los partidos políticos, los dirigentes políticos. Nosotros estamos movilizando nuestro primer voto político en Consejo esta semana recién pasada fue prioridad plebiscito. Toda la militancia prioridad plebiscito. Como Revolución Democrática estamos jugados por entero. El gobierno tiene el deber de informar. Los partidos y las organizaciones sociales tenemos el deber de hacer campaña por el apruebo y que triunfe el apruebo el 4 de septiembre. ¿Usted no está de acuerdo cuando se dice, por ejemplo, que el presidente se ha transformado en un jefe de campaña del apruebo? No, para nada, para nada. Él está siendo jefe de gobierno, está saliendo a terreno, no hacer campaña por el apruebo, está en contacto con los vecinos. Él mismo dice, yo quiero conversar con los vecinos y no solo con los que están adhiriendo al gobierno, también quiero escuchar al vecino o vecina enojada. Esto lo he conversado con mi amigo el Nico Biel, que es el capellán de La Moneda, que lo ha tocado acompañar a La Legua, a Valparaíso, a Reñaca Alto, a distintas salidas. Estuve en Los Espejos hace un par de días y la verdad es que es el contacto con la gente para escuchar en terreno las necesidades de la gente. El foco de esas visitas no es el plebiscito. Obviamente la gente llega con sus constituciones, ¿no?, que ha ido adquiriendo, imprimiendo, recibiendo y le pide que firmen y esos son gestos de cariño, pero el presidente no está haciendo campaña por el apruebo. Ahora, insisto, nadie puede dudar que el presidente Boric va a votar apruebo. Claro, tiene una postura. ¿Usted está por el apruebo a secas o el apruebo con reformas? Se lo digo porque, por ejemplo, Vlado Mirosevic, que está en el comando también, dice sería razonable decir que podríamos cambiar en caso de que se gane el apruebo. A ver, nosotros la discusión que hemos tenido en Revolución Democrática, diría en Frente Amplio y Apruebo Dignidad, es que estamos por el apruebo para avanzar. Nosotros creemos que este no es un punto de llegada, es un punto de partida, que nos habilita procesos de cambio, que permite en pleno siglo XXI construir, por ejemplo, un estado de bienestar social. Esto lo hicieron países como España o Portugal hace más de 30 años, por ejemplo, crear un sistema nacional de salud, con la misma plata que tenía en ese momento esos países que tiene Chile hoy día, y fueron capaces de realizarlo como derechos de ciudadanía.
salud de calidad que no dependa del bolsillo, un sistema de seguridad social que entregue pensiones decentes a la gente, que le dé seguridad, equilibrar las relaciones entre capital y trabajo. Sabemos que en Chile las desigualdades son brutales y el hecho de que exista, por ejemplo, trabajo decente, negociación colectiva por rama productiva, etcétera, equidad de género, medio ambiente, bueno, todo eso permite hacer cambios de fondo que se vienen demandándose mucho tiempo en nuestro país. Luego, adecuaciones legislativas, van a haber muchas adecuaciones legislativas. Por ejemplo, algo que decía, yo creo que, a ver, no quiero entrar en mayores polémicas, pero Felipe Kast, creo que lo dijo acá mismo, en otros medios, el aborto, que es un derecho sexual y reproductivo de las mujeres que queda en la Constitución. Él decía, queda el aborto libre hasta los 9 meses en la Constitución. Eso es falso, porque a reglón seguido, en ese mismo artículo dice, la ley, el legislador, regulará el procedimiento, las semanas, etcétera, como ocurre en todos los países avanzados que tienen el aborto legal, ¿no? Que es un derecho sexual y reproductivo de las mujeres. Bueno, eso, así como ese ejemplo, muchísimos otros, será la ley y el Congreso, el actual Congreso y los futuros Congresos, el Congreso de Diputados y la Cámara de las Regiones, la que irá implementando la nueva Constitución. Claro, pero eso es aplicar lo que se dice en el texto de la nueva Constitución. Yo le pregunto, usted me dice aprobar para avanzar, no quiere decir aprobar para reformar. ¿Dónde está ese avance? ¿Qué es lo que hay que modificar que no ha generado un consenso incluso entre los partidarios del apruebo? Hay muchos partidarios del apruebo que destacan los derechos sociales, en fin, pero que hay cosas que no están convencidos y el mismo Vlado Mirosevic, que es parte del comando, dice hay cosas que hay que cambiar. ¿Qué cambiaría usted del texto? Es que, a ver, yo lo único que he recibido formalmente, no yo, lo recibió La Moneda y el comité político, fue la propuesta del PPD con una serie de puntos que ellos dicen, mira, nosotros nos gustaría reformar aquello. Lo que yo planteo es, tenemos de buena fe toda la disposición a conversar aquellos puntos, lo que creemos es que el tiempo para conversar, para que sea una reforma seria, con suficiente consenso, el gobierno se tiene que involucrar también, debe ser a partir del 5 de septiembre y no antes. ¿Por qué? Porque quedan 6 semanas y el foco hoy día es la campaña por el apruebo. Yo creo que la gente que fue ayer a Maipú, a Pedro Aguirre Cerda, a Valparaíso, no está preocupado de este debate político-legislativo de las élites, del PPD o del Partido Liberal o de quien sea, o de los amarillos por Chile, que dicen, mire, hay que reformar tal o cual cosa. Por ejemplo, el sistema político, el Senado, si cambia el reemplazo del Senado por la Cámara de las Regiones. Eso a la gente, la verdad, no le importa mucho, creo yo. Las mismas encuestas lo dicen. Sí, no, pero cuando la derecha dice, hay estos 10 puntos, estamos dispuestos a cambiar, ustedes mismos dijeron, es vago, no hay un compromiso, faltan hechos concretos. Por eso le pregunto, ¿por qué la gente que dice, tengo ganas de votar a prueba, tengo la intención de votar a prueba, pero hay muchas cosas que no convencen? ¿Por qué no establecer algunos compromisos específicos respecto a lo que hay que cambiar? Que usted mismo lo decía, en el caso del PPD ya hay algún avance. A ver, la derecha va por el rechazo, ¿no? La derecha va por el rechazo y el eslogan hasta la semana pasada era rechazar para reformar, pero para reformar la actual constitución vigente, que es la constitución heredada de la dictadura, la constitución de los abusos, y que su declaración fue muy vaga y ambigua en términos de decir, mira, esto estamos dispuestos ahora a cambiar, pero sus convencionales votaron en contra, o la derecha en 30 años ha votado en contra de esas reformas constitucionales. Por lo tanto, con la derecha, mire, está ocurriendo algo parecido a lo que ocurrió con el plebiscito del sí y el no. Toda la derecha votó por el sí en ese momento, el sí a Pinochet, el sí a la continuidad de Pinochet. Hoy día toda la derecha vota rechazo, más Jimena Rincón, Matías Walker y un par de personas más de la democracia cristiana, pero todos los partidos que... Eduardo Frei, etcétera, pero los partidos, la democracia cristiana, toda la izquierda, todo el progresismo, hoy día estamos por el apruebo y en el plebiscito del 88 contra la dictadura iban por el no a la dictadura. Pero ese escenario no había gente de centro izquierda en el sí, senador. No recuerdo gente de centro izquierda en el sí. Puede ser, pero hoy día hay poquitos y yo creo que representan, no sé si convocan mucho, yo creo que hace rato dejaron de ser de centro izquierda en términos de sus planteamientos de fondo. Yo creo que son gente que ha defendido el modelo neoliberal, el modelo de los abusos y que se han privilegiado además. ¿Quiénes tienen que perder con en esta discusión, ¿no? Los grupos privilegiados, los grupos que han concentrado la riqueza, que han concentrado el poder, los abusos del mismo sistema político, del mismo empresariado. Claro, hoy día probablemente están con mucha histeria, con mucho griterío, ¿no? Metiéndole mucho miedo a la gente, también con campañas de fake news pagadas, están gastando millones de pesos en anuncios, en publicidad en Facebook, etcétera.
¿Por qué? Porque tienen miedo a perder sus privilegios. Lo que nosotros decimos, con la nueva Constitución se reconfiguran las relaciones de poder y los pueblos de Chile, las mujeres, los trabajadores, los campesinos, las regiones, los pueblos originarios, el medio ambiente, van a tener la posibilidad de avanzar hacia un mejor mañana. Senador, y el apruebo a secas, que uno lo puede ver con claridad, por ejemplo, en el caso del Partido Comunista, ¿ese apruebo a secas siente usted que daña la opción? ¿Que daña la opción del apruebo? Es que yo creo, a ver, en la papeleta, y para no confundir a la ciudadanía, porque yo creo que muchas veces esta discusión de los quórum o de cosas para reformar antes del plebiscito del 4 de septiembre pueden tender a confundir a la ciudadanía. En la papeleta la gente se va a encontrar con dos opciones, o apruebo o rechazo. No apruebos con apellido o rechazos con apellido. O usted aprueba o usted rechaza. O bueno, el presidente Lagos dijo que tal vez votaba en blanco, no lo sé. Pero esas son las opciones concretas. Yo considero que ninguna constitución en ninguna parte del mundo debe ser un texto escrito en piedra, ¿ya? Dicho eso, ninguna constitución tampoco es perfecta. Como dijo la presidenta Bachelet, parafraseando a Pablo Milanés, no es perfecta, pero se acerca a lo que siempre hemos soñado. Pero así todo no está escrita en piedra. La propia nueva Constitución establece mecanismos democráticos e institucionales para hacer reformas a la Constitución. Cualquier partido político puede presentar reformas, la ciudadanía puede presentar reformas constitucionales, el presidente de la República puede presentar reformas constitucionales, el Congreso de Diputados, la Cámara de las Regiones puede presentar reformas constitucionales, y eso se tendrá que debatir democráticamente en los órganos representativos, pero también con la ciudadanía. Y por otro lado, incluso establece un mecanismo para reemplazar la nueva Constitución mediante un proceso constituyente democrático, paritario, con representación de los pueblos indígenas. Sí. Y eso está establecido. Entonces, esta Constitución, a diferencia de la Constitución de los abusos de la dictadura, que dejó los amarres de Jaime Guzmán por muchísimos años, esta Constitución habilita procesos de cambio y de reforma, y nosotros estamos perfectamente disponibles para ese diálogo, pero ese diálogo en serio tiene que ser desde el 5 de septiembre con resultado en mano en las urnas. Nosotros como Revolución Democrática participamos del acuerdo el 15 de noviembre. Como partido, como bancada, estuvimos ahí, lo ratificamos y creemos que habilitó un proceso de cambio y un proceso de salida a la crisis. Llevamos varios años después del estallido social en que todavía no podemos salir bien de la crisis, y yo creo que el votar rechazo sería retroceder, sería generar incertidumbre, sería estancarnos más en una crisis y además partir con un proceso constituyente de cero, quizás por cuánto tiempo más, con nuevas elecciones, por tanto dilata la salida de la crisis. Sí, sobre eso decía hoy día Ascanio Caballo que le parecía que era como una amenaza inútil del presidente esto de decir, ya, entonces partamos de cero un año y medio más. ¿Aguanta un año y medio más el país, digamos, con esta incertidumbre? Yo creo que la Constitución vigente, la Constitución de la dictadura y reformada en el gobierno de Lagos, con las reformas que la derecha permitió, ya está derogada. Y la ciudadanía ya no aguanta más tiempo con esta Constitución. La gente dijo claramente nueva Constitución, y lo dijo a través de un mecanismo democrático 100% elegido. Por tanto, votar rechazo es retroceder y es estirar más la cuerda de una crisis que todavía no somos capaces de canalizar. El proceso constituyente fue una salida institucional y democrática a una crisis muy profunda como fue el estallido social, pero tenemos que hacernos cargo también, además de lo institucional y de la salida política y democrática, de las demandas sociales que están pendientes: salud, pensiones, equidad en el trabajo, ¿no? La mitad de la fuerza de trabajo gana menos de 500 lucas. Las desigualdades son brutales, medio ambiente, zonas de sacrificio. Yo represento en la quinta región la zona de Quintero Puchuncaví, que es una zona de sacrificio, y así hay más en Chile, etcétera. Tenemos muchas deudas pendientes. La democracia paritaria, insisto en el punto, esta sería la primera constitución en el mundo escrita por un órgano paritario que deja muy bien establecido, o sea, es una constitución del siglo XXI. La del 80 era una constitución del pasado, de los privilegios, de los abusos que dejó amarrada la dictadura, junto con Jaime Guzmán y los Chicago Boys. Senador, hablemos de lo que pasó esta semana en el Congreso, particularmente con el veto a infraestructura crítica. Usted me va a decir, claro, no estuvieron los votos de la derecha, votó en bloque en contra, pero no estuvieron varios votos de apruebo de dignidad. Le dieron la espalda al presidente, decían desde el Partido Socialista. ¿Le preocupa ese desorden ahora que es presidente de partido, además de Revolución Democrática? ¿Y qué pasó? ¿Cuál es el análisis que usted hace en particular de este episodio? A ver, este es un proyecto, insisto, que era de una moción parlamentaria de la derecha, del senador Kenneth Pugh con la senadora Aravena en el ciclo anterior, después terminó en una mixta. En esa mixta, nuestro único representante del Frente Amplio era el diputado Brito, que ha trabajado temas de defensa, y él se abstuvo.
Por tanto, siempre planteamos puntos críticos a el proyecto de infraestructura crítica. Cuando se votó en el Senado, nosotros como bancada Pro Dignidad nos abstuvimos, esto lo conversamos con el gobierno, este no es un proyecto del gobierno. Pero hay un veto del presidente, ¿se equivocaron con eso? Pero en el veto del presidente yo creo que era correcto y lo votamos a favor nosotros en el Senado, los senadores de Pro Dignidad lo votamos a favor, lo conversamos también con el gobierno, creo que se presentó muy rápido. El gobierno lo presentó muy rápido, lo alcanzamos a conversar, vimos el contenido, lo mejoraba respecto a lo que salió de la comisión mixta en términos de la cadena de mando, del uso de la fuerza, los protocolos, las responsabilidades civiles y penales en materia de posibles violaciones a los derechos humanos, etcétera. Creo que lo mejoraba. Y en ese sentido nosotros lo respaldamos. Tal vez faltó, desconozco ahí las tratativas desde el gobierno, porque acá está involucrado el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la SECPRES obviamente, con las bancadas de diputados en términos de decir, mire, ustedes que votaron en contra siempre este proyecto de infraestructura crítica, ahora le estamos pidiendo con este veto mejorarlo y le estamos pidiendo que lo respalden. Y así todo hubo una buena parte de la Pro Dignidad que lo respaldó y otra parte que lo votó en contra o se abstuvo. ¿Faltó trabajo prelegislativo? Puede ser, fue muy rápido, fue presentado de verdad muy rápido, no estaba en tabla y el gobierno lo puso de un día para otro. Puede ser que haya ocurrido aquello, pero además porque genuinamente las fuerzas del Frente Amplio y de la Pro Dignidad sistemáticamente habían votado en contra de este proyecto que no era del gobierno. Entonces, ahora, lo que me extraña es que la derecha, haciendo un gallito y una movida táctica, le quiso proporcionar una crítica, un golpe al gobierno, siendo que siempre la derecha ha estado a favor de involucrar a los militares en los asuntos de seguridad pública. Ahora, votaron en contra. Desde el PS lo que resienten es lo que se ha denominado como un trato preferencial. Ellos dicen, se desordenan, el Frente Amplio, el Partido Comunista no votan y no pasa nada, nadie los reta, en fin, como que tienen un trato distinto. Mire, a ver, no quiero entrar en polémica con mis aliados y socios de coalición con el Partido Socialista, con quien tengo muy buena relación. Han habido episodios en estos 4 meses de gobierno cruzados. Por ejemplo, el quinto retiro, toda la bancada del Frente Amplio se cuadró con el gobierno en términos de frenar el quinto retiro, que sabíamos era algo que iba a provocar muchos problemas a la inflación, lo pidió el ministro Marcel, y hubo gente del Partido Socialista y del PPD, incluido el presidente de la Cámara, Raúl Soto, vinculado a la bancada del PPD, que decían no, me da lo mismo, nosotros vamos a votar a favor, o si esto se aprueba en la Cámara, senadores del PS y del PPD decían nosotros vamos a votar a favor, independiente de lo que diga el gobierno. Y después el PS y el PPD se han tendido a marcar como cuadros, digamos, en las votaciones sobre estados de excepción. Nosotros finalmente nos ha costado esa votación porque siempre lo votamos en contra, pero hemos terminado respaldando al gobierno. Entonces, yo diría, dejémonos de acusaciones cruzadas que creo que no contribuyen mucho a ver quién es más leal o quién es menos leal. El Partido Socialista quedó muy bien ubicado en el gobierno, tiene muy buenos representantes en todos sus cuadros en el gobierno a nivel central. No tiene nada que alegar, dice usted. Yo digo, son una fuerza importante de gobierno y uno esperaría en esto mayor colaboración y las críticas hacerlas más bien hacia adentro más que por la prensa. Sí, senador, lo último, Mario Marcel, el ministro de Hacienda, en gira en Estados Unidos, el Chile Day, en fin, tiene matices en la reforma a las pensiones, por ejemplo, el tema de la capitalización. Hay novedades respecto a eso. ¿Fueron conversadas al interior de Pro Dignidad? ¿Se sorprendió con eso? ¿Hay espacio para los privados, por ejemplo, que antes pensaban ustedes no iba a haber? A ver, todavía no se presenta el proyecto. El gobierno dijo que lo iba a presentar más bien a fines de agosto. No sé si va a alcanzar a cumplir con ese plazo. Ha habido un diálogo prelegislativo con el mundo social, trabajadores, empresarios, organizaciones de la sociedad civil, académicos también. En eso ha estado muy activa la ministra del Trabajo, Janet Jara, Hacienda obviamente también. Y el proyecto se tiene que presentar todavía. No sabemos el detalle del diseño. Hay un programa de gobierno que ya está zanjado, que no es el programa solo de primera vuelta. También acá hubo acuerdos con el programa de la centroizquierda en segunda vuelta. ¿Qué es lo que queremos? Superar, primero, ¿cuál es el mensaje a la ciudadanía? Construir un verdadero sistema de seguridad social, que tenga un piso de una pensión no contributiva solidaria, que dé un piso de dignidad. Sobre ese piso de dignidad, solidaridad. Hay que incluir la variable como cualquier sistema de seguridad social en el mundo. Aportes tripartitos, trabajadores, empleadores y el Estado. Gestión pública, es decir, que exista un ente público que recaude y donde los
trabajadores y los empresarios puedan participar también en decisiones importantes de gestión. Y luego, gestión e inversión de fondos, de los fondos de ahorro, de los fondos de pensiones, yo creo que pueden perfectamente participar los privados. Nosotros queremos ir superando la hegemonía que tienen las FP. Esto será a través de lo legislativo y también será a través de la nueva Constitución, que por fin se establece el derecho a la seguridad social tal cual como lo define si lo entiendo la bien, Organización no hay un veto a Internacional del los Trabajo. privados en la gestión de los fondos, a priori. Eso en el programa nunca los tuvo. En el programa nunca los tuvo. Nosotros nunca dijimos que el Estado va a tomar el control completo de la inversión de los fondos. ¿Qué dijimos? Que creemos hay que modernizar algunos criterios de inversión. Por ejemplo, cómo se invierte en... porque, a ver, estamos hablando de 300.000 millones de dólares aproximadamente de inversión, del stock, ¿no? del fondo de pensiones. Entonces, el tipo de inversiones que tú generas, por ejemplo, a empresas contaminantes, ¿no? termoeléctricas a carbón, versus energías renovables. Ese tipo de criterios que aporten a un modelo de desarrollo sostenible, a un nuevo modelo de desarrollo, yo creo que hay que incorporarlos. Que lo haga un privado o lo haga o pueda hacer una alianza público-privada, como existe en otros países del mundo, es perfectamente posible. Bien, senador Latorre, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Que esté bien. Que esté muy bien. Vamos